El tema que te traigo te va a interesar. Como siempre, te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. Son adorables, despiertan nuestra ternura. ¿Cómo los llamas en tu región? Michi, Michifús, Gatete, Gatico, Minino o simplemente gatos. El gato doméstico, o Felis catus por su denominación científica, es, junto al perro, una de las mascotas preferidas por cualquiera de nosotros. La domesticación de estos animalitos encantadores es un proceso que comenzó hace miles de años y aunque no está tan bien documentado como la domesticación del perro, se cree que comenzó hace 10.000 años, cuando el Felis libica o gato montés africano se acercó a los habitantes del antiguo Cercano Oriente. En esta historia supuesta, se cree que estos primeros gatos salvajes se acercaron a los asentamientos agrícolas donde el ser humano almacenaba granos que atraían a roedores. Fue entonces que los gatos silvestres, cazadores natos, se acercaron actuando como reguladores naturales de estas plagas y establecieron con el humano esta relación de beneficio mutuo. Si bien no hubo una selección artificial o domesticación como sí la hubo con el Canis lupus familiaris o perro doméstico, con el tiempo los gatos que mostraban rasgos más amigables hacia los humanos tenían más probabilidades de no ser expulsados, vivir en sus asentamientos y reproducirse. En el antiguo Egipto, los gatos eran altamente valorados y se los consideraba animales sagrados, se los protegía, adoraba y eran considerados animales de compañía. Siempre asociado al control de la plaga de roedores, el gato se convirtió en habitante de los barcos que transportaban las mercancías de puerto en puerto, pero además, y por el mismo motivo, acompañó a los navegantes en sus largas travesías de exploración, lo que motivó su propagación por todo el mundo. En la Edad Media se asoció al gato con la brujería y las supersticiones. Su vida nocturna y su sigilo para moverse era asociado por las creencias religiosas de la época con el paganismo, la herejía y la adoración al diablo. Pensemos que en aquella Europa medieval, las epidemias mortales, como la peste bubónica causada por roedores, mostraba mayor presencia de gatos y era inevitable que el hombre común correlacione una cosa con la otra. Fue hacia el final de la Edad Media, en el Renacimiento, cuando finalmente se los consideró mascotas. Se criaron selectivamente y aparecieron las primeras razas. Como te dije antes, la domesticación del gato y del perro fueron procesos distintos. Quizá te interese saber que esta ocurrió aproximadamente 5.000 años después de la domesticación del perro, que ya estaba establecido como animal de compañía. Es conocida la antinomia entre los perros y los gatos. ¿Será una cuestión de celo por el hermano menor? Como te cuento en el video de la etiqueta, el lobo se dejó domesticar, esto es, observó el beneficio de comida fácil y calor que le proponían los humanos nómadas, cazadores y recolectores, a cambio de protección y ayuda en la caza. En cambio, la domesticación del gato acontece cuando las sociedades humanas abandonan su vida nómade por la sedentaria y se relaciona con la necesidad de controlar las poblaciones de roedores que atacaban las cosechas. Otra diferencia innegable es la mayor dependencia emocional del perro hacia el humano. Los perros son animales sociales y han evolucionado para entender y responder a las señales y expresiones humanas. Los gatos domésticos conservan rasgos más similares a sus ancestros salvajes, lo que los hace seres más independientes y hasta esquivos.
Aunque pueden establecer fuertes lazos afectivos con sus dueños, su dependencia emocional es mucho menor que la de los perros. Los perros son animales altamente sociales y jerárquicos, desarrollando una estructura social con el humano basada en la obediencia. Los gatos son animales solitarios por naturaleza y más selectivos en sus interacciones sociales. Otro detalle de esta comparación es que por la crianza selectiva hay muchas más razas de perros que de gatos, pero sea como fuere, vinieron y nos conquistaron. Si te gustó este video, hacémelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.